Séptimo Congreso Internacional CESPE 2021. Meta Universidad, Neuroeducación, Tecnologías Educativas y Pedagogías Emergentes en América Latina. Sexto Coloquio Iberoamericano de Educación Rural. En la ruralidad, enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Bien, buenos días a todos los colegas que confluyen en el séptimo Congreso Internacional CESPE 2021. En la mañana de hoy desarrollaremos las sesiones que corresponden al Coloquio Iberoamericano de Educación Rural, con la presentación de la conferencia magistral de doctor Guillermo Calixto González Labrada y la temática referente a la conceptualización didáctica del conocimiento diverso, tránsito del contexto rural al universal. El profesor Guillermo Calixto González Labrada es profesor titular consultante de la Universidad de Granma y tiene vasto conocimiento en el tema de la ruralidad. Pertenece esta conferencia al Coloquio Iberoamericano, que tendrá la socialización de las ponencias posteriores a esta conferencia magistral, a la cual todos están invitados, con presencia de colegas de Brasil, Cuba, Perú, Bolivia, Colombia, y el resto de los asistentes se irán integrando a esta sesión, en la cual el doctor Guillermo hará gala de sus conocimientos. Buenos días, doctor Guillermo, es usted dueño del espacio. Bendiciones. Buenos días, saludos a todos y en primer lugar el agradecimiento a los organizadores de este congreso y de este coloquio por brindarme la oportunidad de poder compartir con ustedes los conocimientos adquiridos en el proceso de investigación científico-pedagógico a través de la conferencia titulada Conceptualización Didáctica del Conocimiento Diverso, Tránsito del Contexto Rural a la Universal, el cual expresa la esencia de lo transcurrido en este periodo que inició en 1984 en el municipio Bartolomé Mazó de esta provincia de Granma, con la intención de buscar soluciones en el contexto rural y de montaña para la atención a la diversidad. A continuación, realizaré puntualizaciones que permitirán la comprensión del tema y facilitarán las posibles interrogantes o ideas a intercambiar. O ideas a intercambiar. El primer elemento que quiero destacar es el de la aproximación, cómo ocurrió la aproximación inicial en este proceso investigativo. La búsqueda de las causas conllevó al análisis de cada uno de los aspectos en los que estaba incidiendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se identificó como un elemento clave la unidireccionalidad del sistema conceptual con el grado académico, lo cual no permitía no permite todavía en muchos lugares en la actualidad la socialización de los conocimientos fuera de ese término, y con ello se producía una limitación de los intercambios de saberes de los estudiantes dirigidos por el maestro dentro del marco del grado y no aprovechar las potencialidades existentes en el grupo o aula multigrado. De igual forma, es un elemento importante en este aspecto relacionado con desarrollar un programa atendiendo solo a la selección cultural precedente, lo cual indiscutiblemente priva de incorporar de manera sistemática y creativa los conocimientos que están en el entorno de las instituciones o que ella recibe a través de la cultura de sus docentes las influencias externas. Estos elementos que les estoy comentando son el núcleo de lo que
que se utilizó para determinar una solución alternativa en aquel entonces. Y esa solución alternativa estuvo enmarcada en la tesis doctoral que realicé en el año 2006, donde el aporte teórico fundamental estuvo dado en exponer el principio de la combinación de conocimientos que tiene por centro las relaciones interconceptuales. Para trabajar en los grupos, en las aulas multigrado, que en aquel momento tenían, como dije con anterioridad, un tratamiento cerrado al grado. Estas relaciones interconceptuales posibilitan el abrirse a las características del grupo clase multigrado al poder transversalizar el conocimiento con los conceptos pertenecientes a los grados existentes. No constituye por consiguiente una manera que niega la tradición de reducir estas aulas a las variantes tradicionales de la educación primaria graduada en aquella época de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, 3 variantes, porque en las escuelas y aulas multigrado las posibilidades de los 6 grados permiten la realización de 57 combinaciones, y si consideramos la existencia de las escuelas mixtas donde hay aulas graduadas y aulas multigrado, sería un total de 63. Lo realizado en este proceso de investigación con el que se transforma la condicionante expuesta anteriormente de la unidireccionalidad de los conceptos con el grado por una combinación estableciendo relaciones interconceptuales, conlleva a la exposición, conlleva al proceso que tiene un momento tenían contacto y que respondían a las particularidades propias de esas investigaciones. Un elemento importante en este camino para la generalización de la combinación de conocimientos en aquellos momentos fue el poder formar parte del colectivo nacional de autores de la educación primaria rural en Cuba, el que asume como núcleo de los conceptos de las elaboraciones que se harían los relacionados con la combinación de conocimientos, las relaciones interconceptuales y la definición de grupo clase multigrado, que deja atrás la concepción de un aula multigrado funcionando por grado por la asunción de todas las posibilidades como antes expliqué. Es importante en este elemento destacar que esas elaboraciones de carácter didáctico metodológico fueron socializadas a todo el país mediante los seminarios nacionales de los cursos 2012, 2013 y 2013-2014, y en el primero se realizó una introducción donde se le explicaba a directivos y docentes de la conveniencia de esta alternativa, las ventajas que tenía para la dirección del proceso en el contexto de las escuelas primarias rurales y las posibilidades que brindaba de creatividad tanto a los directivos como a los docentes como a los alumnos. Es importante exponer que mediante la colección Mineu-Unicef, que ya cuenta con 3 tomos, en el primero de ellos se hizo una fundamentación metodológica de estos preceptos, de este núcleo conceptual, y se brindan a los sectores rural y de montaña en las escuelas primarias, porque yo diría que este resultado no solo es propio de las aulas multigrado, es también útil en el resto de las aulas.
porque las relaciones interconceptuales vistas desde el aula multigrado permite la interconexión de los conocimientos desde diferentes grados. Pero en una propia aula, el grupo de niños tienen diferentes niveles de comprensión y eso facilita, es una alternativa, es una vía, es un recurso, yo diría, de valor didáctico y para la dirección de procesos desde la combinación de conocimientos. Es importante que este proceso que ocurre en el Congreso de Pedagogía, en el colectivo de actores, en la socialización a través de los seminarios y de la colección del MINE, de la colección MINE-UNICEF, es pretexto para empezar a expandir el principio de la combinación y de las relaciones interconceptuales al resto de las educaciones. Y con esa intención se enfoca la didáctica combinativa. Didáctica combinativa que tiene por núcleo los preceptos y conceptos antes planteados que generalizan, como ya dije, a toda la educación primaria y tiene su utilización importante en cualquiera de las educaciones, porque en cualquiera de las educaciones es posible visibilizar en la trayectoria de un concepto cuál es el momento de entrada y el momento de salida, o cuál es el extremo mínimo y el extremo superior, para poder entonces, a través de esa transversalización que abarca todo el recorrido del concepto en ese grupo de grado, poder establecer no solo actividades metodológicas y didácticas de orientación a los escolares, sino también para los propios docentes, independientes de la educación en que se encuentren. Es importante decir que estos procesos de investigación que aportan alternativas para transformar la realidad educativa, a la par del consenso científico que se va logrando mediante eventos, los propios tribunales doctorales, con la interacción con el resto de la comunidad, requieren de un crecimiento progresivo por parte de los directivos, docentes y funcionarios implicados, y la influencia en la familia y en la comunidad, porque la tradición es muy fuerte y la existencia del funcionamiento por grado y establecer variantes que no discriminan ni organizan la dirección del conocimiento por él, puede conllevar al pensamiento de que se están dañando y cómo será después si dejan esa escuela. Pero es todo lo contrario. Se produce una retroalimentación sistemática donde los conocimientos son cada vez más propios del quehacer existente en ese contexto, no limitando la relación a los topes de los grados, sino ampliándolo. De la diversidad de conocimientos requiere de la búsqueda constante de alternativas, de opciones que permitan el tratamiento de los saberes acorde a la particularidad. Todos sabemos que no existen dos grupos, clases de igual característica. Inclusive usted da clase en un primer turno y cuando va al segundo ocurren diferentes situaciones que le permiten, aunque preserva la esencia del asunto a tratar, hay variaciones lógicas de la diferencia de los grupos humanos. Por lo consiguiente, esta tesis es trascendente para dialogar y dar argumento tanto a los profesionales de la educación como los no profesionales que están vinculados directamente a la educación, porque no olvidemos que la didáctica como ciencia, aunque su objeto de estudio la limita a un proceso escolarizado, en procesos no escolarizados que tienen lugar en la sociedad,
utilizan la ciencia didáctica de manera directa o indirecta, o incorporando determinadas categorías que son nuestras en la pedagogía y la didáctica como recursos para desarrollar determinada función de intercambio o en ocasiones por algunos elementos comunicativos. A partir de esta experiencia ampliada, extendida, que tiene como constante la interacción del proceso de enseñanza-aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación primaria rural. No hay abandono de lo realizado allá. Hay un constante retorno de crecimiento, porque decir que en la educación primaria rural todos los profesionales de ella asumen de manera directa y vertical las opciones, yo diría que no, sería no ser consecuente con la verdad. Es un proceso donde se producen aceptaciones, donde se producen dudas, donde se producen intercambios. Y ese volver constante a ese inicio de la escuela rural y de la condicionante existente en los grupos clases multigrado es muy rico para todo el proceso. Y aprovecho de decir, ahora que reitero el multigrado, que desde el inicio he insistido que multigrado debía ser el vocablo correcto, aunque en la práctica se utiliza mucho multigrado, introduciendo una variante que no está así prevista en nuestro idioma para la palabra compuesta. Y existen otros vocablos, otras denominaciones que sí debían abandonarse porque no reflejan la esencia de lo existente en las aulas multigrado o grupos clases multigrado, donde explicaba que la didáctica combinativa es la generalización al proceso de la educación, incluyendo todo su sistema que mantiene el núcleo en la educación primaria rural y la influencia indirecta o directa a la actividad cognitiva en procesos no escolarizados, porque en estas actividades de posgrado, de intercambio, de superación, de formación continua, asisten profesionales que no son de la educación. De ahí que podamos entonces pasar al conocimiento diverso. El conocimiento diverso incluye todo el proceso que hemos venido explicando, pero no ya restringido al Sistema Nacional de Educación. Ya hay una incursión en la actividad cognitiva en procesos no escolarizados, donde se producen intercambios que permiten asegurar que la tesis que antes mencioné de la diversidad del conceptual como cualidad inherente a la condición humana es clara. Además, no olvidar que todas las definiciones son inexactas, alcanzar niveles de comprensión superior. El conocimiento diverso es un concepto transdisciplinar, holístico y complejo, con significado cualitativo superior a lo expresado en la combinación de conocimiento y la negación dialéctica del paso inicial del reconocimiento de la existencia y perseverancia de esa característica de la linealidad entre el sistema conceptual y el grado. El conocimiento diverso posibilita un sistema seriado de conceptos que integran lo precedente, o sea, la unidireccionalidad conceptual en el grado. Se nutre y amplía mediante las relaciones interconceptuales en el grupo clase multigrado e incorpora las relaciones lineales y no lineales con incidencia universal. Hay una asunción, si se quiere, tradicional, de que la relación
entre lo que transmitimos y lo que se apropia y los elementos que son motivo de apropiación en los receptores es lineal, y eso no es así. Puede ser lineal, pero lo que prevalece es una relación no lineal entre la información y el conocimiento. Y esa relación no lineal entre la información y el conocimiento, con la utilización de las relaciones interconceptuales, y no hay necesidad de desconocer la unidireccionalidad del sistema conceptual con el grado, permite la elaboración de variantes que enriquecen las posibilidades de la actividad cognitiva, no solo en el proceso escolarizado, sino en cualquiera de los procesos que tienen lugar en la actividad cognitiva, ya sean procesos políticos, económicos, culturales, sociales, hasta en las relaciones informales que establecemos los seres humanos, porque las lógicas metódicas que se adquieren en el sistema escolar son transferidas y utilizadas para el desenvolvimiento en la vida diaria. El conocimiento diverso sustenta estrategias didácticas y metodologías. Estrategias didácticas y metodologías con núcleo multimétodo, al no solo hacer uso de los métodos existentes en la didáctica y en la pedagogía, sino incorporar los métodos propios de diferentes áreas de saber con los que se interactúa, lo cual es común en el contexto universitario. Pero yo diría que en la propia escuela primaria rural y de montaña, incorporar las lógicas de comportamiento de las comunidades, la cultura acumulada, los saberes individuales, las mañas que tienen en determinado lugar determinados líderes de esas comunidades, posibilita estimular la subjetividad para asumir un proceder sistemático y cotidiano. En todo este proceso la subjetividad es clave, porque la incorporación o no de una alternativa tiene incidencia desde la norma y las orientaciones directivas, pero la última decisión depende de quienes tienen que asumirla y llevarla a la práctica diaria. El sistema de conocimiento es ampliado sin desconocer la tradicionalidad de la selección cultural precedente. Una espiral, como todos sabemos, que se produce en el conocimiento, espiral que es multidireccional, se representa comúnmente con una sola espiral. Yo diría que es un conjunto de espirales donde tienen un eje principal, pero hay desprendimiento de alumnos talentosos, de alumnos que no entienden, de alumnos que se quedan con dudas y quedan rezagados. Es una diversidad conceptual en esa actividad cognitiva en cualquiera de los escenarios en que ella tiene lugar. Por otra parte, al ser una alternativa didáctica que jerarquiza la actividad, tiene una singularidad, que es la extensión, como ya decía, a cualquier proceso donde se da la actividad cognitiva. El tiempo no permite ampliarlo, pero he tenido experiencias interesantes en el sistema de escuela de partido, en la propia universidad, con los profesionales de las especialidades no pedagógicas, que son asimiladas y utilizadas para el perfeccionamiento del saber humano. Esta alternativa introduce una reconceptualización de la didáctica, porque el objeto de estudio percibido hacia el proceso escolarizado es ampliado a cualquiera de los procesos que tiene la actividad cognitiva. Las escuelas rurales y de montaña tienen potencialidades contextuales, culturales y singularidades propias en el grupo clase multigrado que yo afirmo que son de alcance universal. Y la escuela rural y de montaña es un laboratorio natural que continúa siendo una referencia para la transformación. Quiero ir cerrando
con las siguientes ideas. Una primera, reafirmada en estos 40 años de quehacer investigativo desde el desempeño profesional en vínculo directo con lo que acontece en la realidad educativa y en el proceso educacional en la sociedad. Y es que la generalización es un proceso incluyente de la búsqueda creciente del consenso científico y la intencionalidad de admisión por los sujetos. No es solo la aceptación de la norma. Hay que interrelacionar conceptos científicos, hay que interrelacionarlo con la intencionalidad de admisión por los sujetos y alcanzar todo ese proceso en nexo con la apertura que brinda la norma. Es un proceso dialéctico y no directivo, en el que se remueve la tradición para promover la continuidad atemperada a las modificaciones de una época. Es que a veces inclusive uno llega a una escuela rural y cree que no se está aplicando las alternativas de nuevo tipo que han surgido. Hablo de la que yo estoy exponiendo, pero en Granma hay varias tesis doctorales sobre el tema. En el oriente cubano hay varias tesis doctorales sobre el tema. Y cuando usted intercambia con ellos, ve que la tradición del funcionamiento esquemático de dividir el aula multigrado por pedacitos que corresponden a cada grado, impidiendo el intercambio entre los escolares, va paulatinamente y de manera progresiva quedando atrás. La escuela rural, como génesis de estos resultados, dije y reitero, revela singularidad en la diversidad, válida para cualquier grupo clase donde se despliega la actividad cognitiva. El grupo clase multigrado es universal, con 63 variantes organizativas en la educación primaria, que incluyen los 6 grados. Y no es posible, diría yo, en esta época, dirigir el proceso cognitivo en cualquiera de las escuelas, y mucho menos en estas aulas, impidiendo la comunicación de los conocimientos con el pretexto de la frontera del grado. Es imprescindible el ampliar a todos para oír y ver cómo piensa cada cual. La alternativa del conocimiento diverso revela la necesidad de transformar la selección cultural precedente. Todos sabemos que en los programas académicos tienen por eje central esa selección cultural precedente. Y aunque se prevé el vínculo de las relaciones con la realidad y la búsqueda de nuevos conocimientos, esa característica, signa la dirección del proceso. Nosotros planteamos la necesidad de ampliarla con serie de relaciones conceptuales, lineales y no lineales, en referencia a los sujetos de estudio en desarrollo, e incorporar las comprensiones incompletas que se suceden en los sujetos del proceso. Cada sujeto origina un tipo de comprensión, que yo digo que es incompleta, porque no siempre se corresponde con el interés, con lo que tiene establecido el emisor de la información. Todo ello con aproximaciones a la subjetividad que activen acciones protagónicas en el proceso del conocimiento. El conocimiento diverso sustenta estrategia y metodología y gestión de conocimiento que jerarquicen la diversidad en correspondencia con la condición humana. Quiero expresar una última idea de esta conferencia, una penúltima, porque la idea final la darán ustedes, y es convocar al intercambio, pero respecto a uno de los problemas abiertos que he identificado en este proceso investigativo. Y el mismo es la incidencia de la no linealidad entre información y conocimiento, que ya apuntaba con anterioridad y que me parece que sería importante para la dirección del proceso del conocimiento en cualquiera de los procesos en que se desenvuelve la actividad humana, era abordar cómo esa no linealidad incide en las relaciones sociales en la actividad cognitiva. Relaciones sociales
que tienen una tradicionalidad de dependencia en el dirigente de la actividad, pero con el conocimiento diverso se pretende movilizar a los presentes de manera tal que se produzcan mediante la lógica metódica y la jerarquía de los métodos productivos, intercambios desde esas series conceptuales que antes planteé se pueden crear para aprovecharla como búsqueda parcial, buscar consenso, buscar aproximaciones y la conciencia de que esas definiciones que se van obteniendo tienen carácter inexacto y siempre será posible el ajustar y buscar nuevas precisiones. El conocimiento como parte reducida de la información. Ver al conocimiento en esta relación de no linealidad como una parte reducida de la información. Y esta, por ser una selección cultural precedente, requiere ser ampliada. O sea, aquí hay la existencia de dos polos. Por una parte, un conocimiento que es inferior al volumen de la información que se transmite, y por otra parte, está necesitado de ampliarse porque lo que se transmite responde y obedece a una selección cultural de la cultura precedente. El grupo clase multigrado, por la prevalencia de conocimiento diverso, es pretexto para la incursión creativa. O sea, el grupo clase multigrado es universal y está presente en cualquiera de las condicionantes en que se desarrolla la actividad del saber, y siempre es posible utilizarlo como referencia y fundamento para crear nuevas condicionantes. Muchas gracias. Gracias, doctor Guillermo Castro, por la conferencia impartida. Vamos a abrir espacio al debate. Teníamos preguntas de Venezuela. Sandra Linor, saludos, abrazos, bendición. Estimada colega Sandra Linor tiene problemas con la comunicación. Ella planteaba lo siguiente, abordaba en torno a lo que usted manifiesta en su conferencia, que si bien la interacción con el proceso de enseñanza-aprendizaje permite hacer varias consultas, entre ellas, ¿cree que los posgrados en el área de la ruralidad deban redimensionarse en atención a los cambios que se están gestando hoy día? Uno de estos escenarios son obligantes entre la tecnología de conexión y el estudiante y el docente, y no lo inverso. Bueno, yo creo que la educación posgraduada, en el caso nuestro en Cuba, tiene una particularidad, y es el trabajo metodológico, que yo diría que es una forma de educación posgraduada, incluyendo el trabajo metodológico. Tiene que haber una incorporación, o debe haber una incorporación de lo que acontece en la ciencia, tanto con rigor científico como en las llamadas experiencias que se producen en el contexto de las escuelas. Tienen que incorporarse. Y indiscutiblemente las nuevas tecnologías son un elemento clave. A mí se me pasó insistir que ese conocimiento diverso, además de ese conjunto, de esa serie conceptual de relaciones que se producen al interior de él, tiene el sistema conceptual digital que crea cada individuo en interacción con las disponibilidades de acceso a la tecnología de la información y la comunicación. Y los que tenemos la función de dirigir la educación en las escuelas, en las instituciones, tenemos que estar al día o inclusive tratar de ir adelante de lo que está aconteciendo. Por lo consiguiente, una manera de poder atender de manera concreta y respetando la subjetividad, lograr la objetivización del proceso, es incorporando esos saberes, esas alternativas, esas opciones que se van produciendo a lo diario en la actividad pedagógica y didáctica. Esa es mi opinión.
Muchas gracias, doctor. Gracias. Logré conectarme. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, perfectamente, Sí. Sandra. Ajá. Muchas gracias. La pregunta la hacía porque sé un poco la experiencia de Cuba. He compartido en otros espacios con los proyectos comunitarios y sé que tienen una ardua experiencia en ese contacto, vamos a decir, real. Realmente mi pregunta justamente era para que ustedes nos abordara esa experiencia. Muchas gracias, porque en Venezuela una de las debilidades es que muchos profesionales que estudian acá en el Mácaro, en la Universidad Pedagógica Rural del Mácaro, es donde se preparan para ser docentes en educación rural, muchas veces no terminan trabajando en esos espacios, sino pidiendo cargos en la ciudad. Se desperdicia un recurso sin logrado, allí tendrían una base pobre para continuar ese desarrollo de esos profesionales. Muchísimas gracias por su mensaje. Sandra, a mí me parece, y reitero nada más una sola idea, la diversidad existe independiente de lo que el docente quiera o no quiera. Ahora, su incorporación al proceso de enseñanza-aprendizaje es una decisión y por lo consiguiente hay que convocar a la subjetividad de directivos y docentes de ver en la diversidad no una limitante, no es una limitante, es una potencialidad de revelar con intensidad la condicionante humana. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Gracias a usted. Queda patente entonces que este Congreso de CESPE 2021, pero además el coloquio iberoamericano trasciende fronteras. Preguntas desde Venezuela que hizo la doctora Sandra Elinor, quien es la directora ejecutiva de uno de los grandes proyectos que lleva a cabo CESPE a día de hoy, que es la prensa digital Horizonte, la prensa de nuestra red académica. Tenemos otras preguntas y comentarios, doctora Listo. Sobre todo, hay presencia además de los países que ya mencioné, de El Salvador y de Bolivia. Pero hay una pregunta en el tintero que hace el colega Juan Luis Noguera Matos. Sería interesante incluir esta temática en el plan de estudio de la carrera licenciatura en educación primaria, teniendo en cuenta la flexibilidad de este plan, sobre todo el plan E. ¿Ha pensado en este contexto o ya se han visto algunos aportes de intención? Porque muchos de los docentes de educación primaria en su práctica preprofesional o desempeño profesional van a las escuelas donde hay aulas multigrado. ¿Qué puede decir al respecto, doctor Guillermo? Bueno, en el caso de la provincia de Granma, el plan E, ya desde el plan D, como parte de la preparación que recibían los estudiantes en el último año, se hizo la introducción de un curso de preparación para el multigrado, donde se incorporaron estos conceptos y además tenían la oportunidad de acercarse a los planteamientos existentes en otras tesis doctorales y proyectos de investigación, tanto lo de Millares como de Elizabeth, como de otros colegas que existen en el territorio. Y en el plan E está concebido, está proyectado también similar aspecto. Esto es importante porque posibilita la actualización de esos estudiantes en formación. Aunque yo creo que todavía es necesario una mayor sistematización en la formación de pregrado y que se incorpore este proceso alternativo al quehacer de quienes tienen que formar. Porque a mí, yo trabajé y trabajo en centros de formación, pero mi primer centro de trabajo fue formación de maestros en las antiguas escuelas provinciales que había en Cuba en la década del 68 en carácter provincial. Pero cada profesor en una escuela formadora de maestros o en una universidad tiene que incorporar en la clase diaria las alternativas para que esos receptores la incorporen a su quehacer.
Y eso yo lo he utilizado, lo he inculcado en los cursos de posgrado y de superación, pero todavía hay una tendencia, hay una prevalencia de esa selección cultural precedente, de que es el programa, que hay que cumplirlo, y no nos damos cuenta de que hay ideas, conceptos, directrices, elementos de la lógica metódica que han ido transformándose y que ya no responden al momento de la creación o de la inclusión de ese concepto. Yo diría que esto es un proceso continuo. Si la formación y la superación y la capacitación es continua, la incorporación de las alternativas, de las opciones, de ese conocimiento científico que está en constante evolución, tiene también que ser ampliado. Y en Cuba ahora hay una oportunidad interesante, y es que la interrelación entre la ciencia, el proceso económico, la gobernabilidad desde la dirección política de la sociedad posibilita acelerar esas incursiones para lograr masificar los resultados de la ciencia y no queden engavetados. Porque en pedagogía y didáctica también sufrimos la etapa de muchos resultados que no eran introducidos ni mucho menos generalizados. Por suerte ese proceso va quedando atrás. Pero como decía con anterioridad, en una de mis conclusiones, el investigador no puede dejar a la norma la decisión de la generalización. Hay que hacer intencionalmente buscar un mayor consenso científico. Hay que buscar una mayor comprensión de las nuevas alternativas y uno aprende a dar explicaciones de diferentes formas, porque todos los seres humanos no captamos la misma idea de manera directa con el que la transmite. Y ahí está la no linealidad. Creo que con ello comento la interrogante. Responda así el doctor Vocalito a la interrogante anterior. Importante hacer varias inferencias. Primero, CESPE es aquella plataforma y espacio de concertación académica que permitirá no solo a la propuesta del doctor Guillermo, sino a sistematizar todas las propuestas de educación rural donde existe una fuerte cultura e incidencia en el territorio granmense. No por gusto tenemos a bien desarrollar este coloquio de educación rural con sede en Yamo, Gagma. Y esta sistematización va a permitir no solo que hagamos transferencia tecnológica y generalización en el contexto cubano, sino que estamos proponiendo desde ya y desde CESPE que esta línea temática forme parte esencial de las investigaciones que se hacen en nuestra red académica, para posteriormente poder hacer introducciones de estos aportes en el contexto boliviano, en el contexto peruano, mexicano y ecuatoriano, por decir algunos territorios o países que forman parte de nuestra red académica. Sobre ese particular, ¿qué considera usted, doctor Guillermo, si es pertinente o no esta posibilidad? Sí, como no. Yo creo que aprovechar todo el CESPE es un centro de estudio epistemológico de la pedagogía latinoamericana que puede lograr una influencia importante. El conocimiento humano está constantemente retado por las influencias externas e internas. Y si esa influencia interna, en este caso del CESPE, agrupa un grupo de compañeros con conocimiento vasto sobre el tema, inclusive diría, aunque no sean conocedores directos del contexto rural y de montaña, pero el hecho de indagar desde la pedagogía y la didáctica permite acercamiento específico con soluciones interesantes, sería muy provechoso para todos, porque yo creo que América Latina y el Caribe estamos necesitados, me incluyo, de un intercambio más creciente, más intenso de lo que ocurre en nuestra pedagogía y en nuestra didáctica. Yo he tenido la oportunidad, como planteaba la compañera de Venezuela, de intercambiar con colegas de otros países, y estuve en Venezuela, estuve hace años en México, y cuando uno intercambia, cuando uno
discute, cuando uno polemiza, no hay que tener miedo a la polémica, desde los problemas individuales, porque la pedagogía y la didáctica les hace daño el creer que se nutren solo de la experiencia. Y por eso pienso que es muy importante esta propuesta que usted realiza, porque permite, a la vez que se dan ideas y cuerpos conceptuales que están en elaboración de nueva generación, propiciar una gestión del proceso de manera distinta. Y eso nos enriquece a todos. Enriquece al que investiga, enriquece al maestro que está en la escuela, al profesor de la universidad, al que tiene que dirigir los procesos de superación en contextos no educacionales, enriquece a todo el mundo. ¿Viste? 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 Sí, doctor, le escucho perfectamente. Bueno, los primeros pasos ya han sido dados con el establecimiento de este coloquio. Este coloquio que va a continuar en los próximos años. Y para ir cerrando, tenemos dos preguntas y un micrófono abierto para uno de los colegas. Primero, plantean entre los comentarios vistos en el chat que hay una sucesión importante de felicitaciones para su persona por la lógica establecida, la dinámica, el intercambio y sobre todo el planteamiento concreto de cada una de las ideas. Puedo citar nombres como Oneidis Castillo, Yudiel Aguilar Blanco, Gilma Elaya, Juan Luis Noguera, la colega Maylén Castellano y Ciro Celiano, varios colegas que le conocen a usted de alguna manera del contexto granmense y cubano. Pero hay un interrogante interesante que quiero enfatizar y que hace la colega Gilma Eladia. Dice que en Venezuela existen núcleos escolares rurales y es muy difícil que los docentes quisieran trabajar en el campo. Y ella pregunta, ¿esto se mantiene como una tendencia a nivel regional y mundial? Ella cree que particularmente es algo muy extendido. ¿Cuál es su consideración? Bueno, no es menos cierto que la zona rural y de montaña, yo por un problema de tiempo no lo abordé. No olvidemos que las aulas multigrado, su surgimiento está asociado a una escuela de segundo orden con un maestro auxiliar. Y eso se ha ido transformando. En el caso de Cuba, fue una fortaleza para masificar la educación en la zona rural y de montaña. Y hoy, los profesionales de la educación rural, incluyo la educación primaria, secundaria, porque en nuestra zona rural y de montaña hay escuelas mixtas y hay escuelas de otro tipo de educación, tienen una preparación integral y una disposición de estar en ese lugar. Ahora, ese es Cuba, pero habría que buscar detrás de los datos de los niveles educacionales por cada uno de los países para ver qué ocurre no solo en el sector urbano ni solo en el sector rural, porque hay una tendencia estadística y demográfica de solo hablar de urbanidad y ruralidad. Yo diría que esa ruralidad hay que abrirla y ver qué ocurre en las zonas llanas de esa ruralidad y qué ocurre en la zona montañosa. Si bien es cierto que la aceptación de ir para la zona rural y de montaña puede encontrar resistencia en determinadas personas, cuando en Cuba esa resistencia era mayor, estoy hablando de la década de 80, se crearon destacamentos de maestros para trabajar en esa zona. Destacamentos de maestros que iban por 2 años, 3 años, 4 años. Hoy todavía hay maestros de aquella época que se quedaron a vivir por siempre en la zona de montaña, porque la zona de rural, hay un rural que es periférico a las ciudades. Ese tiene menos problemas, diría yo. Pero hay un rural que es más alejado de las zonas urbanas. Ya ese empieza a tener dificultad. Y hay un rural más intenso, más profundo,
Y lógicamente el más complicado es la montaña, porque yo diría que todos son complejos. Cada uno de ellos tiene una particularidad y una singularidad especial. La insistencia de convocar a la subjetividad humana desde el inicio no es por gusto. No es solo convocar a la subjetividad del estudiante para alcanzar nuevos niveles. Hay que también convocar a la subjetividad de los profesionales. Hay que educar a los profesionales para el acercamiento a lugares como estos que requieren también de compartir el saber para que puedan ser mejores seres humanos. Es una realidad en la que con la propuesta que usted hace en estos intercambios, de seguro van a revelarse lugares, países con experiencia, con dificultades, con situaciones polémicas, que quizás desde el intercambio científico y la experiencia individual y grupal se puedan brindar soluciones propias para cada uno de esos lugares. Porque decía un rato y lo reitero, la pedagogía y la didáctica son ciencias, cierto, pero le hace mucho daño la creencia en la práctica de nutrirse solo de la experiencia. Hay que buscar los conocimientos que están en proceso, en desarrollo, e inclusive hay veces que usted se encuentra un artículo de 10 años, 15 años, que de acuerdo a las pautas de la ciencia están lejos. Usted dice, mire, ese artículo no fue masificado, no fue socializado lo suficiente, y lo que dice es de actualidad. Es un fenómeno, es un proceso complejo que requiere de atención diferenciada y búsqueda de soluciones puntuales. Es por ello que el Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica siempre hace un tránsito de estudios comparados en cada contexto latinoamericano, doctor. Pero además de ello, siempre busca ese tránsito de la teoría a la práctica y viceversa, que no solamente complementen los resultados de investigación, sino también que nos den la medida de que, como usted ha abordado en su conferencia, son conocimientos de aproximación a una verdad que se aleja en tanto vamos comprendiendo ese aspecto de la realidad circundante y el conocimiento en sí mismo. Tenemos una última pregunta y abriremos el micrófono para la intervención del presidente adjunto de CESPE en Bolivia, Pedro Quiroz Calle, quien es el rector de la Universidad Unión Bolivariana y quien está muy interesado también en hacer enlaces con esta temática de la educación rural por las características de la educación en ese país y que desarrollan investigaciones relacionadas con las pedagogías autóctonas de los pueblos originarios en Latinoamérica. Pero antes de darle la palabra al doctor Pedro Quiroz Calle, vamos a ver esta pregunta que hace Yudiel Eduardo Aguilar Blanco. ¿Cómo el proceso de evaluación general atiende las particularidades del sector rural? Repítame. ¿Cómo el proceso? ¿Cómo el proceso de evaluación general atiende las particularidades del contexto rural? El proceso de evaluación tiene particularidades de acuerdo a las metas, a los objetivos que se tracen. Yo diría, en el caso de Cuba, la incorporación de la atención diferenciada a los escolares, con una concepción de diversidad que tiene que estar en constante perfeccionamiento, pero existe. Permite la individualidad de los escolares. Ahora, desde la dirección institucional, hay en Cuba atenciones de acuerdo a las características de las instituciones. Y yo diría que es una experiencia válida para cualquier país. O sea, hay que promover acciones que diferencien el quehacer didáctico metodológico de las escuelas urbanas, de las escuelas rurales y de las escuelas montañas. Y en el caso nuestro hay escuelas mixtas que funcionan en todos esos sectores. Y el proceso de evaluación, en todo caso, responde a los objetivos, a las metas que se trazaron. Y por lo consiguiente, debe ser portador de esas diferenciaciones que garanticen la objetivación del proceso en individualidades institucionales y
conocer la particularidad de las características de los sujetos del proceso. A ver, ¿cómo decir? Yo siempre he dicho que en todas estas alternativas, la evaluación, que quizás para algunos debe ser el primer elemento a discutir, yo lo veo como un proceso que estará en dependencia de la selección que se haga. Si la selección es utilizar la combinación de conocimientos, si la selección es admitir que el conocimiento es diverso, entonces la evaluación que yo haga tiene que tener en cuenta que hay estudiantes que van a tener una aproximación superior, otros van a tener una aproximación media y otros van a tener una aproximación inferior. Y va a haber estudiantes que no se van a aproximar, van a quedar por debajo del extremo mínimo. Y hay otros estudiantes que van a quedar sin comprender el concepto que se está transmitiendo. Eso es humano. El mayor por ciento, en la experiencia que yo he realizado, están en el grupo medio, donde se producen aproximaciones de diferentes tipos a las ideas clave que se están convocando. El extremo superior es un grupo reducido, que en la medida que uno reitera, va incrementando. Y en la medida que se incrementa el extremo superior y el grupo medio, que es el que dije que era el más masivo, que tiene la mayor diversidad de aproximaciones, va a originar que los grupos inferiores, los que no expresaron comprensión o que expresaron una comprensión por debajo de las metas trazadas, vayan disminuyendo e incorporándose al grupo medio. Yo soy del criterio que si hay una intencionalidad de búsqueda de la diversidad desde el inicio de la actividad cognitiva, los grupos de receptores, de estudiantes, inclusive si estamos en el plano de la educación posgraduada, los propios profesionales asistentes, van a experimentar una disminución en los tópicos sin comprender, pero tiene que existir una dirección a la diversidad que vaya a la par de la transmisión de la información seleccionada. La diversidad no es un proceso, no es una arista de acompañamiento, es parte del proceso, no un acompañamiento externo, no es un acompañamiento ocasional, no es porque alguien hizo una pregunta. Hay que estar abierto desde el inicio para la búsqueda de esa diversidad. E inclusive propongo la siguiente idea. Si yo tuviera tiempo aquí, realizamos esta disertación y le pedimos a cada uno de los participantes que anote la idea principal que ha captado de lo que yo he informado. Cuando procesemos esa información y los mensajes de llamada van y pueden ser una muestra de esto que estoy diciendo, se van produciendo diferencias de percepción entre uno y otro. Todo el mundo está oyendo, pero todo el mundo no traduce con la misma intensidad, profundidad y alcance. Y hay algunos que entonces van a hacer apreciaciones externas, pero que son válidas, que reflejan la idea desde su posición. Otros van a profundizar en determinado tema y otros se van a interesar por determinadas aristas de ese tema. Sí. Eso conlleva entonces que la manera de percibir la evaluación tiene que también estar correspondiéndose con esa diversidad conceptual que nos acompaña como seres humanos. Esa es mi apreciación sobre la evaluación. Es un tema complejo y he comentado lo que yo he ido introduciendo y que requiere la comprensión y la explicación a los asistentes. Porque si usted llega y le dice a los asistentes que escriban lo que piensan sobre lo que se disertó y no ha tenido una preparación previa, el resultado no va a ser positivo. Pero yo siempre confío
en que los seres humanos, cuando nos explican, cuando nos dan argumentos, cuando nos dan ideas, podemos lograr aspectos interesantes. Ayer en una parte de la conferencia se hablaba del amor que se necesita para el desempeño de las actividades. Esto es lo mismo. Si no hay una intencionalidad, si no hay una comprensión, si no hay un amor que nos acompañe por la actividad que hacemos, es muy difícil alcanzar un resultado feliz. Vamos consumiendo la hora de conferencia y vamos a darle el espacio al estimado colega Pedro Quiroz Calle, rector de la Universidad Unión Bolivariana y presidente adjunto de CESPE Bolivia, para que haga una intervención y las palabras finales del doctor Guillermo. Doctor Pedro Quiroz. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Si escuchamos, doctor Pedro, los saludos, abrazos y bendiciones. Igualmente, inicialmente agradecer al doctor Guillermo Calixto por la excelente exposición que ha indicado sobre el tema rural. Nosotros de la misma manera hemos ido haciendo un contacto con la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, y seguramente vamos a, una vez, ellos me imagino que también han entrado porque se los ha socializado, y ellos van a requerir más que todo tener un encuentro, tal vez algunos eventos entre la CONMERT, o sea, la Confederación de Maestros Rurales, que en este momento están intentando ver el tema pedagógico, ¿no? Porque en América Latina generalmente nuestros sindicatos de maestros han estado en primera instancia dedicados fundamentalmente a las reivindicaciones de carácter gremial económico. En el caso de Bolivia actualmente, que vivimos un proceso de transformación, los maestros urbanos y rurales han ido dando un paso, las propuestas pedagógicas, la investigación, que ese es uno de los elementos que nosotros consideramos que es importante para mejorar la calidad educativa en América Latina. En ese sentido, nos vamos a contactar con el doctor Calixto para poder hacer este tipo de actividades de investigación, particularmente en el área rural. Nuevamente felicitarles al doctor Calixto por la excelente intervención que ha realizado, y al mismo tiempo comprometernos de llevar a la práctica las directrices que ha planteado de manera pertinente el doctor Calixto. Muchísimas gracias. Bien, palabras finales, doctor Calixto. Bueno, yo quisiera en este momento, en esta oportunidad que me dan, reiterar que el ser humano está caracterizado por la interrelación del conocimiento y la lógica con que opera con ese conocimiento. Pero hay que tener en cuenta que para lograr efectos didácticos de alcance masivo, que no ignoren la individualidad, hay que admitir que en esos seres humanos existe una diversidad de conocimientos, de saberes que requieren ser reveladas. O sea, no es solo la función emisora de la información que se corresponde con la norma. Hay que tener capacidad de revelar todo ese conocimiento, todo ese nivel de comprensión total, incompleto o bajo que existe en ese grupo. Y hacer eso es una manera de darle a la diversidad del conocimiento una trascendencia en la dirección del proceso. Yo reitero, el conocimiento diverso hay que mirarlo como
lo objetivo en el proceso, pero requiere de que cada uno de nosotros en el plano subjetivo lo incorporemos, y esa incorporación es lo que nos va a permitir visibilizarlo e incorporarlo como un eje transversal a la dirección del proceso. Entonces, no habría que temerle al carácter unidireccional del concepto con el grado, porque ello es posible que exista, pero yo puedo establecer relaciones interconceptuales desde la particularidad del asunto que estoy tratando y el contexto en donde lo estoy abordando, y admitir entonces que cada uno de esos sujetos es capaz de realizar una aproximación, y de esas aproximaciones parciales yo puedo elaborar series conceptuales que me van a dar totalidades de esa diversidad que siempre serán posibles perfeccionarla. Yo, por último, reitero el agradecimiento a los organizadores de este congreso por darme esta oportunidad, y muchas gracias a todos por las opiniones que han emitido, y no quiero dejar de reiterar que sería importante, como usted planteó hace un rato, el que consideremos el problema abierto que yo les sugerí, o aparezcan otros problemas abiertos que nos permitan el intercambio y el hacer ciencia con intensidad y búsqueda de soluciones que se correspondan con la diversidad epistémica de nuestra América. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Calixto. Queda así patente y abierto este espacio del Coloquio Iberoamericano de Educación Rural, que formará por muchos años parte del 7º Congreso y de los congresos venideros de CESPE, teniendo en cuenta que abriremos este espectro para la línea de educación rural y que estaremos haciendo sistematizaciones en intensidad para también introducciones tecnológicas y de transferencia de conocimiento en varios países de Latinoamérica que se interesan por el tema. Gracias a Freddy Fonseca por haber sugerido la personalidad del doctor Guillermo Calixto para esta conferencia, en la cual ha tenido presencia de casi 70 personas y unos 8 países. Iniciamos este espacio con el intercambio y agradecerle a él por su tiempo y compartir su sapiencia.